todas y todos, bienvenidos a este nuevo programa de Cuida tu Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Queremos que todas conozcan por qué es importante hablar de sexualidad desde la infancia. Para esto está con nosotros la doctora María del Rosario Andrade Rodríguez. Y bueno, lo primero que tenemos que explicar es que reconocer la sexualidad como algo importante para la salud mental de las personas. Cuéntanos, Rosario, ¿qué es la sexualidad? Claro, Pau. La sexualidad es un aspecto central en la vida de todo ser humano. No solamente se refiere a la parte corpórea, sino se refiere también a mis actitudes, a mis creencias, a mis valores. Y dentro de la sexualidad están en juego muchos aspectos, como lo es la religión, mi cultura, mi familia. Entonces, no quedarnos únicamente con la idea de la sexualidad como el erotismo. De hecho, a la sexualidad la podemos estudiar desde 4 aspectos importantes. Uno de ellos es el erotismo, que sí justo está en relación a la parte placentera, pero la parte placentera de lo que siento yo con mis 5 sentidos, ¿no? Está también la parte de la reproductividad, que es el cuidado. El cuidado puede ser no solo de un hijo, no solamente de un bebé, sino puede ser el cuidado de una planta, de una mascota. El otro aspecto serían mis vínculos afectivos, el cómo me relaciono con otras personas, desde mi familia a mis compañeros en la escuela o en el trabajo, pero también, por ejemplo, con las figuras de autoridad, ¿no? Y el último aspecto es la cuestión de género, que como saben, pues es un constructo que parte mucho de lo social, del qué se espera de mí, de la idea que tienen los demás o las actitudes o comportamientos que se esperan de una persona por ser hombre o por ser mujer. Esto es súper interesante porque cuando hablamos de sexualidad la mayoría de nosotros pensamos únicamente en el erotismo y poder dividir estas situaciones va a ser básico justo cuando hablamos de sexualidad desde la infancia. ¿Qué nos podrías contar tú acerca del papel que tienen las madres y los padres en la educación sexual y cómo hablarle a los niños desde la infancia? Claro, los padres van a ser los primeros educadores sexuales de sus hijos, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia. A veces se tiene la creencia o la idea de que quienes van a educar en cuestión de sexualidad son los profesores, lo cual es totalmente falso. Si bien la escuela está diseñada para educar, hay temas muy relevantes, por ejemplo, la cuestión de los valores, en donde los padres tienen un papel trascendental. Al igual en la sexualidad, los padres van a ser los educadores primarios. Sin embargo, nos enfrentamos a que en muchas ocasiones a los papás les da temor o les da vergüenza enseñar a sus hijos temas delicados como lo sería la sexualidad. Sin embargo, pensar que desde que nacen nuestros niños y niñas los estamos educando en sexualidad, ¿no? Educamos con el silencio, pero también educamos cuando los vestimos, cuando los bañamos, cuando les hablamos con cariño, cuando los abrazamos. Todo eso es parte de nuestra sexualidad y entonces todo el tiempo estamos educando en sexualidad. Se tiene también otra idea que es que la educación sexual inicia a partir de la pubertad, cuando pues llegan justo esta serie de cambios que nos hablan de estar listos para la reproducción. Y entonces ese es otro concepto equivocado. La educación en sexualidad tiene que iniciar desde que nacen. Esto que nos dices es súper importante y también creo que es importante reconocer que la sexualidad es un pilar dentro de la salud mental. Y no solo dentro de la salud mental, sino también dentro de la salud de todas las personas. Entonces, existe este concepto de salud sexual. ¿Cómo podrías explicarnos la diferencia que existe entre la salud en general y la salud sexual? Claro. Aquí habría que señalar que familias que son sanas sexualmente van a educar a hijos que sexualmente también van a ser sanos y que en algún momento van a pasar a ser adultos sexualmente sanos y van a poder relacionarse mucho mejor. Entonces la salud sexual está de la mano con la salud en general, ¿no? Es parte de este bienestar, pero saber que quien es sano sexualmente, quien tiene salud sexual, puede aceptar su propio cuerpo, no tiene problemas
en general con su autoimagen, ¿no? Se puede relacionar con otras personas de una manera sana y positiva. También va a respetar a los demás, tanto a pares como a familiares, como a compañeros, como a autoridades, pero también va a haber una buena relación con su propia intimidad y va a respetar la intimidad de los demás, ¿no? Entonces, eso es parte de este concepto de salud sexual. Que es, ahora que lo dices, muchas veces uno de los errores es pensar que la salud sexual tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, con los métodos anticonceptivos, con la forma de reproducirnos o relacionarnos, y realmente también tiene que ver con nosotros mismos, claro, en cómo nosotros nos sentimos, y eso es importantísimo cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Exacto. Otra cosa importante es que muchas veces a nosotros como adultos nos cuesta trabajo hablar de sexualidad justo porque lo reducimos a esta parte erótica, porque algunas veces tenemos ciertos prejuicios o nos da vergüenza, y lo que hacen los jóvenes ahora con la información que tenemos a la mano es ver todo esto en redes sociales, en internet o en otro tipo de áreas. Muchas veces esa información no es verídica. ¿Qué podrías decirnos y qué recomendaciones podrías darnos a nosotros cuando estamos en contacto con niñas, niños y adolescentes o cuidamos de ellos para protegerlos de estas situaciones? Claro, aquí tenemos que estar de acuerdo, y creo que lo estamos, ¿no?, en que la información que ellos reciben tanto de redes sociales como del cine, como de la música, en general no es apropiada, principalmente a la etapa del desarrollo en la que se encuentran nuestros niños y adolescentes, ¿no? Entonces, de pronto percibimos que la información va muy adelantada para justo esta etapa en la que se encuentra cada uno de estos individuos, de estas infancias o adolescencias, y entonces es muy importante que como papás realicemos una supervisión estrecha de los contenidos que están revisando nuestros niños y nuestros adolescentes. Además de ello, pues establecer, a lo mejor, si nosotras fuéramos una pareja, estableceríamos qué queremos que él conozca. A lo mejor como padres, mamá y papá pueden tener opiniones diferentes, a lo mejor uno va a estar de acuerdo con el aborto y el otro no. Entonces es importante que desde ahí empecemos a planear o a planificar qué información quiero que mi hijo reciba respecto a sexualidad, ¿no? Y puede haber aquí controversia entre lo que alguien quiere que aprenda su hijo y en lo que otra persona quiere, ¿no? Pensando en la religión, en nuestra cultura, en dónde vivimos, en cómo fuimos educados, ¿no? Pero sí hay información que consideremos que es básica en cuestión de sexualidad y que incluso nos ayuda en la prevención del abuso sexual infantil. ¿De qué forma podemos prevenir el abuso sexual infantil cuando hablamos de sexualidad? Claro, el prevenir el abuso sexual infantil relacionado a la educación sexual integral lo empezamos a hacer desde que yo le digo a mi hijo o a mi hija cómo se llama cada una de las partes de su cuerpo, ¿no? Sin darle un sobrenombre, sin darle una connotación negativa. Si yo empiezo a llamar a estas partes privadas, por ejemplo, a la vulva o al pene, les empiezo a llamar con algún sobrenombre, lo que estoy enviando, el mensaje que le estoy enviando a mi hijo es que esa parte de su cuerpo tiene algo negativo o algo que justo hace que pues yo no mencione el nombre, ¿no? Pero principalmente le da una connotación negativa. Entonces, desde que yo le asigno los nombres correctos a cada una de las partes del cuerpo, estoy previniendo el abuso sexual. Tenemos que empezar a hablar de las cosas como son sin ponerles nombres de los que coloquialmente conocemos. Exacto. Así como les enseñamos a los niños que la cabeza es cabeza y que tenemos dos ojos y que tenemos cejas y que tenemos nariz, tenemos que enseñarles que tenemos pechos, que tenemos nalgas en ambos sexos, que los hombres tienen pene y escroto y que las mujeres tienen vulva y vagina, ¿no? Entonces, el llamar ya a cada una de estas partes por el nombre de forma adecuada va a hacer que mi hijo tenga confianza, ¿no? Y que si en algún momento él siente esta invasión a su intimidad o a su privacidad, tenga la confianza y me lo comunique.
Esto puede ser difícil porque para nosotros es complejo hablar de estos temas y entonces poder llevarlo a nuestra mesa en casa o con nuestra familia puede ser complicado. ¿Habrá alguna forma de aprender? ¿Habrá algún lugar a donde podamos acceder para tener este tipo de información? ¿O cómo podemos educarnos al respecto para poder transmitir esto a las niñas y a los niños? Claro. Bueno, en cuestión de redes sociales, de la información que ya podemos encontrar, existen muchas guías que nos van a ayudar como papás o incluso como docentes a contar con la información que requiero adecuada para cada etapa del desarrollo. Okay. ¿Y podrías darnos o simplificar esta parte para los papás? Ahora sí que sabemos que no hay recetas de cocina, claro, y que es difícil poder decir en 10 pasos o en 10 recomendaciones cómo educar a nuestros hijos con respecto a la sexualidad, pero ¿podrías darnos algunos tips para que los papás sepan por dónde empezar? Claro. Un aspecto importante es que no tenemos que esperar a que los niños o los adolescentes nos hagan preguntas. Entonces podemos estar frente a niños que todo el tiempo nos pregunten sobre cualquier tipo de tema, pero también tenemos a otros niños que pues no nos van a preguntar nada, ¿no? Entonces no esperar a que los niños nos hagan preguntas, sino nosotros proporcionarles información de acuerdo a cada una de las etapas del desarrollo que tenemos. Otro aspecto importante es que valoremos las preguntas, ¿no? A veces pensamos las cosas como si los niños también tuvieran el mismo nivel de pensamiento que yo, y entonces a lo mejor un niño me puede preguntar, oye, ¿y de dónde vienen los bebés? Y en realidad me está preguntando como de dónde vengo respecto a la parte geográfica, ¿no? Y no propiamente algo referente al acto sexual, ¿no? Entonces, valorar qué tanto sabe respecto a la pregunta mi hijo o hija, ¿no? Por ejemplo, le podemos preguntar, oye, ¿y por qué te surgió esa pregunta? O ¿tú qué sabes al respecto? ¿Tú qué piensas respecto a de dónde vienen los bebés? ¿No? Entonces, considerar que nuestros hijos están en diferentes etapas y que, por ejemplo, a los 5 años, pues ellos van a tener un pensamiento muy concreto, que el pensamiento abstracto se va a desarrollar en la adolescencia, y entonces de acuerdo a eso ir midiendo qué tanto sabe, y respecto a esto vamos a proporcionar la información, ¿no? Otro punto importante es no agobiarnos cuando no conozcamos la respuesta a una de las preguntas, ¿no? O cuando no conocemos cierta información. Si el niño nos pregunta algo y en ese momento no contamos con la información o no sé cómo brindársela, a lo mejor lo puedo ir a buscar a una biblioteca, puedo informarme en redes, puedo buscar los libros adecuados y proporcionarle la información el día de mañana y hacerle saber eso. Mañana te respondo a esta pregunta, ¿te parece? Sin embargo, no dejar estas respuestas al aire, o sea, no hacer como que se me olvida y no responderle al niño, ¿no? Porque justamente el mensaje que le daría es no te quiero responder, o ese tema me está generando pues un conflicto y entonces hago como que se me olvida. Que probablemente sí ocurra, ¿no? Podemos de repente asustarnos cuando nuestras hijas e hijos vienen a preguntarnos cosas sobre estos temas porque justo no sabemos muy bien cómo responder. Sin embargo, siempre podemos buscar información para después venir y eso va a ser importante en muchos aspectos, no solo en el aspecto de la sexualidad, que como padres podamos ayudar a nuestros hijos y nosotros también entender que no tenemos por qué saber todo, porque no somos sabelotodos o tampoco somos perfectos, y esa parte es vital para la crianza, ¿no? O sea, poder reconocer estas situaciones, ir a buscar información y poder después proporcionarla para ellas y ellos. Yo, porque también recuerdo cómo esto puede tener alguna situación de temor, ¿no? De que tal vez lo que pregunté es demasiado íntimo o quizá es algo que no debo hablar con mis padres, y quién es mejor que los familiares más cercanos para brindar este tipo de información o cualquier otra. Exacto, ¿no? Aquí les diría a los papás, ¿a poco ustedes se esperan, ¿no? Para decirle al niño que no toque una estufa cuando está caliente, ¿no? Hasta que ellos les pregunten, ¿no? Hasta que el niño se quema, le dan esa información, ¿no? Igual es en sexualidad, ¿no? Entonces, si bien no les vamos a hablar del acto sexual a los 5 años, sí les vamos a ir mencionando
los nombres de cada una de las partes de su cuerpo, a lo mejor les podemos ir brindando información respecto a qué es la intimidad, qué es la privacidad, porque sí, mamá y papá o en una revisión médica pueden verlo, ¿no?, sin ropa, pero ¿por qué no es adecuado que a alguien más lo pudiera ver sin ropa? ¿No? Entonces, otro aspecto importante aquí en cuanto a estas recomendaciones es proporcionar la misma información a hijos e hijas, ¿no? No educar con este estereotipo, por ejemplo, ¿no? Anteriormente la información sobre menstruación solo se proporcionaba a las niñas, ¿no? Y se sacaba del salón a los chicos. Entonces, la información tiene que ser igual para ambos, ¿no? Para niños, para niñas o adolescentes, hombres y mujeres. Siguiendo esta parte del estereotipo de género, recordar también que el educar en cuestión de sexualidad no solamente es labor de madres o de padres, ¿no?, sino que es una labor que tenemos que hacer en conjunto como parejas. Y por último, les diría que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le estoy pidiendo a mi hijo, o le estoy hablando de las emociones y de cómo regularlas, también tengo que ser ejemplo de esa misma información que le estoy proporcionando. Claro, y esto puede ser súper difícil porque muchas veces no nos enseñaron a cómo regular nuestras emociones e incluso no nos enseñaron a cómo identificarlas, ¿no? Y esto va a ser importante. Has tocado dos temas que me parecen cruciales antes de que terminemos el programa, y uno de ellos es ¿qué decir a mis hijas e hijos y a qué edad decirles, ¿no? O sea, cuándo hablar de algunas cosas, tocaste algunos temas, pero no sé si pudiéramos hablar un poco más durante la pubertad, la adolescencia o incluso desde la infancia. Sí, por ejemplo, decíamos, desde que nacemos, y seguramente todos que son papás aquí recordarán, ¿no? Estamos diciéndole al bebé que tu cabecita y que tus ojos. Entonces, en todo momento, y a lo mejor cuando en la hora del baño, podemos ir desde que nacen y hasta los 8 meses, podemos ir enseñándole cada una de las partes de su cuerpo. Aquí es importante mencionar que en los niños, entre los 7 y los 8 meses, ellos descubren su pene y entonces va a ser frecuente el que cuando mamá les está cambiando el pañal, ellos se están tocando, ¿no? Y eso es parte del erotismo y la respuesta que yo tenga a esa conducta como papá, ¿no?, lo va a marcar, ¿no? Y entonces yo como padre lo tengo que dejar jugar con su cuerpo, así como lo dejo que conozca sus manos, sus dedos, que sienta cómo es su piel, ¿no? Igual él tiene que conocer todas las partes de su cuerpo, incluyendo los genitales. En el caso de las niñas, ellas encuentran o descubren su vulva en promedio 2 meses después, que sería entre los 9 y los 11 meses aproximadamente. A partir de los 2 años y hasta los 5 años es importante enseñarles el concepto de intimidad y de privacidad y que ellos sepan en dónde pueden tocar su cuerpo, por ejemplo, en dónde se pueden cambiar, qué partes o qué áreas de la casa, ¿no?, pues él puede estar sin ropa, en cuáles otras no, y esto va a variar dependiendo de cada familia. Entonces, entre 2 y 5 años, concepto de privacidad y de intimidad, pero continuar mencionando los nombres de las partes de su cuerpo, ¿no?, incluyendo pues pechos, las nalgas, decíamos, los órganos genitales. A partir de los 5 y hasta los 8 años, que muchos consideran que es una etapa de latencia en donde los niños no tienen curiosidad por la sexualidad, por el contrario, ¿no? A partir de ahí es que podemos ir enseñándoles de acuerdo, usando un lenguaje pues acorde a la edad, ¿no?, explicándoles un poco cómo es que un bebé se va formando en una parte del cuerpo de su mamá que se llama útero, y aquí podemos incluso abordar esta información cuando observamos a una mujer que está embarazada o incluso si mamá va a tener a otro bebé, ¿no? Mencionar que el bebé se forma en una parte del cuerpo que se llama útero, ¿no?, y que es exclusiva de la mujer, pero que papá también participa en la formación de ese otro ser. Entre los 8 y los 12 años va a ser importante que los vayamos preparando para todos los cambios que van a acontecer durante la pubertad.
Y en la adolescencia, dentro de las partes importantes, es el enseñarles, pues sí, métodos de anticonceptivos, ¿no? Cómo cuidarse para prevenir infecciones de transmisión sexual, hablarles de las relaciones, de cómo influyen o de qué importancia tienen los amigos, la importancia de los pares, qué importancia tiene la aceptación, ¿no? Y a lo mejor qué buscarán ellos en alguien a quien denominen amigo, ¿no? Entonces todo esto va a ir siendo gradual y de acuerdo a la etapa en la que se encuentren pues sus hijos o hijas. Excelente, creo que con esta orientación nos has dado muchísima información para poder hablar de estos temas tan importantes. Y creo que ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, pero decíamos que la sexualidad es parte de la salud y que la sexualidad y cómo la ejercemos y la practicamos va a ser un pilar con respecto también a la salud mental. Y mencionaste algunas situaciones, mencionaste cómo hablar de estos temas desde la infancia va a ayudarnos a la prevención del abuso sexual infantil, que lamentablemente ocurre y que cuando esto ocurre puede dar también pauta a algunos trastornos mentales como el trastorno de estrés postraumático. Mencionaste también la importancia de hablar de las partes de nuestro cuerpo para mejorar nuestra propia autoimagen, para sentirnos bien con nosotros mismos desde el conocimiento de la propia sexualidad. Y eso también puede prevenir algunos trastornos como serían los trastornos de la conducta alimentaria, el impacto que tiene en la autoestima y en nuestras relaciones interpersonales, que cuando tienen dificultades para relacionarse o incluso toman malas decisiones con algunos amigos o amigas y no se pueden ser víctimas de acoso escolar o algunas de estas situaciones, pues los llevan a presentar trastornos depresivos o ansiosos. ¿Cómo podrías tú cerrar el programa del día de hoy con algunas recomendaciones vitales en relación a la vinculación de la sexualidad y la salud mental? Claro. Como ya lo mencionaste, ¿no? El carecer de información sobre sexualidad a ciertas edades, digo, nunca es tarde, eso sí hay que tenerlo claro, nunca es tarde para proporcionar información en cuestión de sexualidad, pero el carecer de ciertos conocimientos en determinadas etapas nos puede llevar al desarrollo de trastornos, ya sea del comportamiento, ya sea afectivos, y también puede poner a nuestras infancias y adolescencias en riesgo, ¿no? Y el riesgo no solamente es el abuso sexual, ¿no? Hay otro tipo de riesgos, por ejemplo, el que se relacionen de forma, pues, no adaptativa, ¿no? El que empiecen a tener consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ver a la sexualidad, como lo mencionábamos en un inicio, como una parte central del ser humano, ¿no? Y la sexualidad es algo que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Y por lo tanto, salud sexual, salud mental, la salud física, todas ellas están interrelacionadas, ¿no? Entonces, eso creo que sería algo importante. Perfecto, pues muchas gracias, Rosario. Creo que esta información nos va a servir muchísimo a todas y todos para poder brindar algunas recomendaciones y orientación a nuestras niñas, niños y juventudes y a partir de esto poder prevenir, ¿no? Muchas de las acciones. Recuerden que si tienen algún problema, algún consumo de sustancias, si necesitan orientación sobre cómo identificar trastornos mentales o conocen a alguien o ustedes mismos presentan alguna dificultad, pueden acudir a nuestras unidades, a los centros comunitarios de salud mental y adicciones, o también pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, Rosario, por toda esta información y por enseñarnos todo esto tan importante. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿Te gustan los videojuegos pero te cuesta soltarlos? Jugar algunas partidas ayuda a mejorar tu atención y ejercitar tu memoria. Pero también es importante hacer una pausa. Fuera de la pantalla hay mucho por hacer. Realizar actividades físicas, convivir con amistades y familiares o desarrollar tu vida escolar o profesional te ayudarán a evitar conductas adictivas. No dejes que la consola se convierta en el villano de tu historia. Si necesitas ayuda, toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.